Buenas tardes. Bueno, aquí desde el plantón nos encontramos en las afueras de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Durango, donde los maestros y comunidad del Consejo Central de Lucha de Cocopo se está manifestando en contra del ingreso forzado a las escuelas, sin la mayor preocupación de lo que pueda suceder con los niños, los alumnos y con los maestros. Hoy en esta mesa redonda, de verdad es de gran importancia el poder valorar y ver cuál es la postura que está ahorita manejando AMLO, el presidente de México, el ingreso a las escuelas, llueve o truene, así lo manejó, y las mafias del poder. Y bueno, hay una fiel resistencia, una fuerte resistencia a la imposición que se está generando, ya que de verdad no les está importando ni las condiciones en las que tenemos las escuelas, ni las condiciones en que nuestros niños puedan ingresar a las mismas. Y bueno, poderles decir desde este plantón que estamos aquí en Durango, poderles decir que los maestros estamos aquí de manera en la resistencia, protestando por estos motivos, y estamos en todas las puertas y alrededores de la Secretaría, que es bastante grande, pero que los compañeros maestros y comunidad estamos decididos a poder frenar este tipo de actitudes organizado. A todo esto, pues, es una lucha entre las organizaciones sociales, los maestros organizados, y la izquierda social. Yo creo que esto sí tenemos que decir, nuestros orígenes son otros, a diferencia de donde se está presentando López Obrador. Y bueno, en este marco del plantón aquí en Durango, les decimos a todos, les damos la bienvenida a nuestros compañeros de Chiapas, Zacatecas, de Michoacán, que están ahorita conectados en esta misma mesa redonda de expresión y de lucha y resistencia, que aún a la distancia estamos en una coordinación. Y les pedimos pues a los compañeros que en este marco de las coyunturas políticas de la lucha vamos a expresar nuestros planteamientos y nuestros objetivos. Y bueno, para esto vamos a presentar aquí al compañero Miguel Ángel, de acá del Consejo Central de Lucha de Cocopo, para que nos indique el compañero, nos pueda hacer el planteamiento de cuáles son los objetivos que aquí nos estamos ahorita presentando en esta lucha. Adelante, compañero Miguel Ángel. Bien, pues hemos tenido a través del tiempo diferentes opiniones en lo que va en las situaciones políticas del país. Aquí, viendo ya lo que llega directo a los ciudadanos, pues son las consecuencias de las malas decisiones o de algunas imposiciones que vienen disfrazadas dentro de este nuevo gobierno, que para muchos ha sido una forma de pensar diferente, y para otros ha tenido unas consecuencias que hemos sentido, como hoy la educación ve ante un desgaste, que ha pasado el tiempo y que finalmente no han tenido la capacidad de dar una solución a las necesidades de cada uno de los maestros. Hoy el principal tema es el regreso a clases sin garantías, sin condiciones y con tantas deficiencias que se tienen, que se han ido acumulando al tiempo. Al igual, la inactividad en las escuelas nos ha permitido llegar a este momento, pero el gobierno no ha puesto lo que está de su lado, no ha entendido las razones, y nuevamente no vuelve a hacer el consenso a todos los educadores para poder dar las garantías necesarias en cuanto se refiere a esta crisis sanitaria.
Hemos tenido también en el tiempo negativas de mantenimiento ante las escuelas y hoy con las necesidades que existen ante el desgaste que ha habido de las mismas instalaciones y de toda la infraestructura en cuanto a las escuelas, finalmente se pierde la idea de volver a dar esa calidad educativa que tanto hemos luchado, que a través de las reformas se desgastó, se pensó recuperar con un nuevo gobierno y finalmente recaímos en lo mismo, en la misma situación que hace tiempo. Para todos, extra de lo que es el regreso a clases, el magisterio inconforme entre las acciones que está implantando UCICAM, que le quita sus garantías a los maestros, que no permite que la reforma educativa de Peña se termine de ir y que la sigue enraizando a través de procesos ventajosos y malintencionados, y nuevamente vuelve a ser el magisterio el que tiene el maltrato o la desatención de la misma secretaría. Es un tema muy profundo el que los maestros estén tratando de salir de esto, de este tipo de shock, que la reforma sigue activa en muchos de sus consecuencias o de sus aplicaciones. Ustedes habrán notado que sigue completamente vive la reforma de Peña, únicamente le cambiaron o modificaron algunas cosas, pero sigue siendo una total reforma peñista, y el gobierno entrante la sigue manteniendo, le sigue dando esa difusión, solamente con nuevos nombres, como el retirar el servicio profesional docente, que hoy es UCICAM, y que viene a hacer exactamente las mismas prácticas, que esas prácticas de manoseo vienen terminando afectando a los educadores y por ende a los alumnos. Hoy la incomodidad es el regreso a clases, algunos padres confundidos, los medios de comunicación lanzando noticias de manera irresponsable y con falta de conciencia, pero las condiciones de las escuelas no nos permiten regresar. Las condiciones de las escuelas no están al 100 para poder recibir a sus alumnos, y pues eso nos lleva a una indecisión y nos pone en un dilema. ¿Qué tan benéfico es en esta punta de la pandemia regresar a clases? ¿O qué es lo que en realidad sería bueno para la comunidad estudiantil? El continuar en virtual o tratar de buscar los mecanismos, como en su momento se estuvieron haciendo otros maestros, que donde en las comunidades no había internet, en el diseño de cuadernillos. Eso es lo que hoy es la pregunta. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias, profesor Miguel Ángel Chávez, para presentar al compañero Nobel Galván, también de aquí de Durango, y que, bueno, has sido compañero maestro y dirigente activo en la lucha. Adelante, compañero. Sí, no, pues primeramente saludar a los compañeros desde esta parte del norte, donde tenemos el gusto de manifestarles que estamos en una lucha permanente de resistencia ante esta imposición que se quiere hacer del regreso a clases, pero ante todo estos actos que nos permitan un poco también sensibilizar a lo que es en este caso al movimiento popular, para que hoy hagamos una política distinta, una política que nos permita ir abriendo las conciencias, pero ante todo el poder manifestar que no podemos seguir aplaudiendo un gobierno de la cual ahorita puede comentarse o puede mencionarse que viene siendo la misma política de los anteriores gobiernos. Hoy tenemos que ser capaces de ventilar y en este caso dirigir un movimiento distinto, de la cual nos permita en este caso el crecimiento de una nueva corriente, de una corriente distinta que nos permita avanzar con un nuevo proyecto. Yo creo que eso es parte de esta lucha, de esta coordinación que se está dando con los movimientos tanto de Chiapas, con los compañeros de abajo, ¿verdad?, del movimiento, y que esto, bueno, prácticamente es el cómo ir construyendo un gobierno distinto a través de las masas populares, a través del movimiento social, a través de lo que es el movimiento de mujeres, de los profesionistas, y en cierta manera, esto que nos permita, como lo comentaba, crear una corriente distinta de la cual nos pueda ir coordinando con todos los movimientos del Estado y los movimientos latinoamericanos. Esa es nuestra postura. Yo creo que hoy el hecho de resistir en este 30 de agosto, cuando se da el banderazo a la integración de lo que sería el regreso a clases, hoy para nosotros es un día de movimiento de la cual queremos decir que estamos en contra de esa gran lucha que estamos haciendo. Entonces, unificados, compañeros, solamente unidos venceremos. Gracias, compañeros, y gusto saludarlos.
Va a haber más participaciones, profe. Gracias, compañero Nobel. Y bueno, yo creo que en el marco de esta lucha desde abajo, de los movimientos sociales, de la lucha de resistencia, pediríamos al compañero de Chiapas que nos puedan dar sus puntos de vista y su lucha tan importante que han venido emprendiendo en bien de la comunidad y los maestros de Chiapas. Adelante, compañeros. Muy buenas tardes, compañeros de diferentes regiones del país, a los compañeros de la zona norte, Durango, Zacatecas, compañeros del centro. Reciban desde la zona alto de Chiapas un saludo combativo. Les da la palabra el compañero de lucha Josué Rodríguez Salazar, profesor de frente a grupo de 34 años, estar frente a grupo, trabajo al servicio del Estado, soy miembro de la sección 40 y compañero militante del CCL 40. Desde acá un saludo a esta acción tan excelente de la prensa comunitaria continental, que tienen esa visión de utilizar estos instrumentos como forma de llevar información al pueblo. Creo que hoy necesitamos nosotros plantear desde abajo, desde nuestras actividades que vivimos cotidianamente en nuestro centro de trabajo, y revertirle a lo que planteó en estos días López Obrador al decir que hablen los maestros de abajo. Y acá hay un maestro de abajo que ama el trabajo, ama a los niños, ama a la familia, ama la cultura, ama la historia, y por eso estoy acá. El trabajo del maestro es un trabajo noble, es el trabajo más noble que todo ser humano realiza juntamente con otras actividades. Desde acá, ese es mi argumento, presentándome a cada uno de ustedes, compañeros maestros, maestras, y al pueblo que en su momento hará él su análisis del comentario que estamos realizando. Creo que es momento de sacar la cara, es momento de no estar en un estado pasivo, porque el que se encuentra en un estado pasivo comete el delito de omisión. Creo que hoy nosotros debemos de levantar la bandera, la mano, para poder decirle a este gobierno y al mundo entero la situación en la que vivimos desde generaciones, desde muchas generaciones, que se viene arrastrando toda una problemática, no solamente en el ámbito educativo, sino que en diferentes campos. Creo que este gobierno, como dice ahí una canción, está a punto de morder el polvo, solito está en un momento de ahogamiento, ¿no? Creo que el arribo a Chiapas demuestra mucha serie de situaciones de incapacidad desde sus operadores, desde acá que tienen el Estado hasta los operadores que están allá. Creo que la falta de visión de todos aquellos que arribaron ahorita a la dirección de la administración de este gobierno obradorista, creo que llegaron en un sentido totalmente distinto, ¿no? Y por eso manifiestan odio, resentimiento a la gente de abajo. Los grandes filósofos, de la cual sustentamos nuestras filosofías humanistas de la educación, han planteado que cuando existe un hombre necio es porque le falta capacidad de entender un diagnóstico profundo del lugar que la gente le dio esa estafeta para gobernar el país. Esta sería mi primera participación, el saludo. Hay una agenda muy amplia que tenemos que estar planteando y sobre todo argumentándole a todo ese grosor de la población que se siente todavía dormida, ¿no? Que todavía sienten a Obrador como el Mesías que está en este momento salvando a este gobierno o a este país. No, yo creo que hay mucha gente que plantearle la realidad en que vivimos en cada uno de nuestros estados, en el ámbito, sobre todo en el ámbito educativo. Iniciamos este 30
a un nuevo ciclo escolar con las mismas condiciones que se viene arrastrando. Un modelo de educación que se diseñó al vapor desde este señor Calderón y lo maquilló Peña Nieto. Y es una continuidad que tiene Obrador, aun cuando en su campaña o desde años anteriores planteaba de que era necesario darle a la niñez nuevas asignaturas, sobre todo en el campo ético y en el campo de la ciencia. Pero fue pura palabrería, como lo dice él, porque nunca ha aterrizado y nunca ha llevado a cabo todas estas ideas que él planteó desde un principio. Creo que se perdió en el límbano y sobre todo, ahora que vino a Chiapas, la verdad dejó de entredicho su perfil como persona y como gobierno. Esta sería mi primera participación, compañeros y compañeras. Un saludo desde Chiapas. Muchas gracias, compañero. Bueno, de verdad, una gran lucha que han emprendido allá y que este señor nos diga que somos grupos oscuros con intereses oscuros cuando sabemos que representamos, se representa la lucha de nuestro pueblo. Muchas gracias, compañero. Vamos a pedirle a los compañeros de Zacatecas que nos puedan dar su punto de vista de esta gran lucha que se ha emprendido por el rescate de la educación y de nuestra patria. Adelante, compañeros de Zacatecas. Buenas tardes a todos los compañeros presentes, en particular a los compañeros de la organización Cocopo de Durango, un referente importante de lucha, no solamente hacia el norte del país, sino en prácticamente todo el país. Un referente importante que desde Zacatecas nosotros siempre les hemos reconocido su entrega, su entereza, su disposición a organizar la lucha en defensa de derechos conquistados y, por qué no, en el sueño que siempre hemos tenido de tener una patria diferente. Entonces, un saludo, compañeros Cocopo, Chuy González, Vero, y obviamente a Marcos, al compañero Josué de Chiapas, a los compañeros que están, digamos, administrando este espacio virtual. Reciban un saludo desde Zacatecas, desde el movimiento magisterial, que ha seguido con interés todos los acontecimientos que se han venido dando desde la semana pasada en particular, a partir de las actividades de los compañeros de la sección 7 y 40 de Chiapas, y un sector importante, así lo vemos nosotros, del movimiento magisterial popular en el Estado, todos, digamos, vinculados o relacionados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, nosotros lo que estamos observando primero es de que, a diferencia de lo que algunos medios pretenden y los mismos voceros del gobierno y la propia presidencia de la República, de desprestigiar la lucha de los compañeros de la CENTE en lo general y de los compañeros chiapanecos en particular de la 7 y la 40, y los pobladores, los habitantes que se manifestaron los pasados días, a diferencia de esa percepción que algunos nos quisieron como vender, que se generó a nivel de los profesores, nosotros observamos a partir del intercambio que tenemos con muchos compañeros de que hay consenso, hay reconocimiento a la actividad de los compañeros. O sea, aquí a quien se está ubicando como responsable es al presidente de la República por la generación primero de este clima de linchamiento y satanización hacia los compañeros y hacia las propias actividades políticas que se suelen organizar y plantear desde la base a partir de una discusión. A diferencia de todo eso, nosotros vemos, compañeros, que hay consenso en la actividad, y el consenso nosotros consideramos que se da porque en Zacatecas también se vive un clima problemático. O sea, se viven problemas generados y provocados
por ejemplo, por esta política laboral, donde simularon desaparecer la ley del servicio profesional docente, imponiendo obviamente un régimen laboral, y lo que nosotros observamos es que hay una continuidad criminal, mentirosa, de toda esta política. O sea, es falso de que se eliminó el tercero constitucional, y bueno, basta mencionar este ejemplo, pero si uno observa lo que el Congreso aprobó en el 2019 en relación al tercero constitucional, uno puede constatar que el espíritu empresarial, el espíritu privatizador de la educación sigue prevaleciendo con mucha fuerza en el tercero, y obviamente sirve de base para el impulso de la política educativa que está promocionando la 4T. Entonces, de hecho, compañeros, nosotros, aunado a este tipo de cuestiones que ha generado una gran inconformidad por la imposibilidad de cambiarse, por la cada vez más certidumbre de que se actúa con dolo y bajo, vamos a decir, rangos de corrupción desmedidos aquí en Zacatecas, en asuntos como la promoción entre el profesorado, la posibilidad de acceder a puestos y responsabilidades mayores, digamos, ser directivo de una escuela primaria, de una dirección, de una secundaria. Todo esto empieza a observarse en Zacatecas. O sea, sigue prevaleciendo los mismos márgenes de corrupción, de manoseo de los derechos, de las aspiraciones de los compañeros maestros. Esto está generando, de hecho, un clima de inconformidad que hace que las actividades estas, como la de Durango en estos momentos, como la de los compañeros de Chiapas la semana pasada, empiecen a generar reconocimiento y consenso, digamos, a nivel del profesorado, que uno pudiera pensar que estaría como en condiciones de reclamos o de satanizaciones o de adherirse a esa campaña mediática que desde nuestro punto de vista raya como en una campaña antiinsurgente, compañeros, así con toda franqueza, o contrainsurgente, como suele a veces denominarse en algunos manuales. Entonces, de hecho, nosotros saludamos todo este esfuerzo de los compañeros de Durango. No hay duda que el magisterio zacatecano está atento a lo que está sucediendo en particular allá, y también no hay duda de que estamos atentos a lo que pueda suceder en Chiapas y en otras partes del país, en donde queda claro también que a través del discurso de la presidencia de la República, representado por Andrés Manuel, ya han focalizado ciertos focos de resistencia que desde nuestro punto de vista es necesario como dispersar, desunir, compañeros, en aras de que este proyecto privatizador de la educación, en aras de que avance la destrucción de nuestra patria, el saqueo de los recursos y obviamente los programas estrella o elite del gobierno que todos conocemos. Entonces, un saludo desde acá. De hecho, aquí en Zacatecas, un sector importante de trabajadores de la educación y empleados públicos, trabajadores del sector, digamos, gubernamental, se preparan para el día de mañana y hacerse presentes en la Cámara de Diputados local, donde se piensa o se tiene el plan de que antes de que asuma la gubernatura del estado el recién electo, digamos, gobernador de Morena, antes de que él asuma, hay que modificar la ley estatal de pensiones, el instituto que nosotros llamamos el ISTESAC, que es quien atiende, garantiza, administra los fondos de retiro de los compañeros. Y bueno, nosotros vemos ahí con preocupación de que son los diputados de la supuesta izquierda, de la 4T, los más empeñados en estos momentos de generar, antes de que asuma el nuevo gobierno, de generar esas modificaciones que llevarían al traste con las condiciones asistenciales, de pensión, de salud, de los compañeros que se puedan ir jubilando, digamos, en el régimen estatal. Entonces, esto nosotros lo conectamos con lo que está sucediendo a nivel nacional. Se está generando una inconformidad
que seguramente va a posibilitar la confluencia de otros sectores en la lucha. Y bueno, a partir de ahí es obvio que estaríamos planteando la necesaria unificación de todos aquellos sectores y actores que estén dispuestos a construir otras condiciones, un escenario donde podamos también estar también en condiciones no solamente de plantear la defensa de los derechos, compañeros, sino también empezar a disputar los gobiernos estatales y, ¿por qué no?, el mismo gobierno a nivel federal. Entonces, un saludo, reitero, por tercera o cuarta ocasión. Estamos atentos a lo que suceda y no crean que acá en Zacatecas la gente regresó a clases convencida de que es la mejor opción, la mejor salida. De hecho, reprobamos el optimismo con que el gobierno federal hoy por la mañana anuncia el retorno a clases. Pareciera que ese optimismo raya más bien o se acerca más bien a una telenovela de Televisa o TV Azteca, donde no se reconocen los contextos complejos que son parte del país, donde no se reconoce que hay un sector incluso más allá del profesorado que se encuentra a nivel de los padres de familia, de la propia sociedad, que no está de acuerdo con este retorno a clases que se hace de manera apresurada solo para justificar un acuerdo que seguramente se tuvo a otras alturas, pero no con los verdaderos actores educativos para reactivar una economía que seguramente hace falta reactivarla, pero no a costa de la vida, compañeros. Entonces, nosotros vemos y bueno, rechazamos, sí, con toda franqueza, este optimismo desbordado de la presidencia de la República, los gobiernos estatales, donde dan cuenta, desde el punto de vista de ellos, de que todo está bien, que todo marcha bien, no hay inconformidades en ningún sector con respecto al retorno a clases, cuando no, uno puede constatar que la inconformidad está presente en prácticamente todos los sectores, y si la gente está llevando a sus pequeños a arriesgar su propia vida, es porque no tiene opción. O sea, las cuestiones laborales en las cuales se encuentran, las cuestiones de vida, el intento de llevar a las familias, responder de manera importante en otros momentos, lo va a hacer en esta nueva coyuntura, en este nuevo momento. Saludos, compañeros. Gracias, compañero Rafael, desde Zacatecas. Bueno, vamos a iniciar la segunda ronda. Yo creo que tenemos un buen de elementos para poder estar en esta entrevista, en esta mesa redonda. Solo les pediría a todos los participantes que pudiéramos disponemos de 3 minutos para poder englobar todas las ideas, la plataforma de lucha. Y hoy, en esta segunda ronda, veremos cómo se caracteriza la política educativa del gobierno de AMLO y sus económicos, que es fundamental que podamos unificar aquí conceptos en cuanto a lo que está haciendo este señor a nivel nacional. Adelante, con el compañero Miguel Ángel de Durango. Bien, pues en esta segunda ronda vamos a tratar de caracterizar la política educativa que ha tenido el gobierno de AMLO, al igual que su política ante la crisis económica y sanitaria. Pudiéramos prever las condiciones y tratar de entender que es un gobierno que, como todos, tiene diferentes manejos, formas e ideas. Algunas han sido buenas, algunas muy cuestionadas, otras muy polémicas y otras más que no han cambiado. Dentro de la cual pudiera decir yo en la política educativa, pues no hemos visto gran cosa. Ahí continúan las mismas. Es un seguimiento la reforma educativa que estaba anteriormente. La vuelven a maquillar y la vuelven a aplicar directamente al magisterio. Es de ahí la política educativa donde no ha habido una trascendencia, no ha habido una mejora en condiciones, ni mucho menos el que
pues todo el magisterio pueda sentirse tranquilo y estar tratando de desarrollarse en ser mejores, sino que simplemente el seguimiento de esa reforma peñista es la que hoy se encuentra vigente y la vuelven a renacer y no tiene muchos cambios. Ahí la desilusión del magisterio, que a un principio estuvo de frente al gobierno pensando que iban a ser otras formas en las cuales iban a llevar lo que es el desarrollo educativo en el país y que finalmente llegó al mismo sentido. Esa es la situación que debemos de prever, bueno, de entender que no ha habido un cambio total. La situación en cuanto a la crisis sanitaria y económica que vive el país, pues hemos visto un modelo austero, un modelo muy austero, que ha tratado de cubrir todas las expectativas que al final de cuentas se pusieron, pero que no ha sido el suficiente, no ha sido el indicado. La crisis que terminó con la economía, hemos visto un manejo que se le ha dado turbio, gris a todo esto. Si bien es cierto que a lo mejor no ha habido endeudamientos en cuanto a el país, pues hemos visto también que en otras cosas sí ha habido algunos excesos. En fin, muy cuestionable lo que es la economía en el manejo que se ha llevado en este sentido. Que ha habido algunas mejoras, si bien es cierto, que ha habido varias cosas que podemos cuestionar o que haya también algo de polémica en el manejo, pues de la obra pública y algunas otras obras, mega obras que está llevando a cabo este gobierno, es cierto, también hay muchas cosas que resaltar. Aquí lo que vemos también, que la crisis sanitaria ha tenido debilidades, ha tenido flaquezas y ha dejado muy, muy inconforme a una gran parte de ciudadanos mexicanos. Es así como tenemos que tratar de buscar una nueva corriente política alternativa. Si bien es cierto la que encuentra vigente, pues ha dado algunos resultados a algunas personas, pero hace falta aún más una corriente política nueva que depure esos errores que hoy tiene el gobierno actual y que en realidad que más lo necesitan y a los que siguen en la espera de encontrar una corriente política nueva, de nueva creación, sana, fresca, que ofrezca un nuevo panorama de visión en el país en su totalidad. Eso es lo que hoy hace falta y es lo que buscamos, que haya una nueva corriente, que sé bien que la ciudadanía espera que todos los hierros que se hayan cometido queden en el pasado y que se depure y vayamos a un nuevo panorama. Sí, bueno, vamos a pedirle al compañero de Chiapas que nos pueda apoyar y pedirles, recordarles que nada más tenemos una participación de 3 minutos. A todos, adelante, por favor. Bueno, seguimos enviando el saludo. Por ahí hay un principio que dice que cuando se juntan dos, muchas cosas hacen. Y si se lograra integrarse uno más, serían 3. Sería un amarre más grande, ¿no? Creo que este principio es un principio que debemos nosotros de proyectar como maestros al servicio de la niñez, que en donde nos encontremos seamos una sola unidad, una sola mano, como el eslogan que tenemos como profesor. Nos fuimos, mucha gente se fue con la idea de que López Obrador, con sus discursos que siempre pronunciaba, de que regresaría todo lo que se le había robado y saqueado al país, que ese era el eslogan de sus ideas, ¿no? Pero resulta de que al llegar a la máxima magistratura del gobierno, que es el ser presidente de la República, se perdió, pero se perdió porque todo esto tiene un argumento. ¿De dónde vino? ¿Quiénes lo pusieron? ¿A quiénes le está sirviendo? ¿Sí? Con relación a la reforma, todos sabemos que él comentó que esto se haría una contrarreforma, enmiendas, pero resulta que no fue así. Hoy en día su política
de cercar al magisterio en general, aún los maestros que están dentro de la CENTE Charra, aún a ellos los ha estado apaleando. Aun cuando en estos días, a unos meses anteriormente, se habían aliado con los charros para generar condiciones de que se fueran todos a trabajar, incluso hasta amenaza hubo por parte de la CENTE Charra al exigir que si no trabajábamos no se nos pagaba, o al exigir que se nos está pagando y debemos de ir a trabajar. Pero más sin embargo, desde abajo, nunca pensaron que el referente que había luchado en contra de Peña Nieto se levantaría nuevamente, y recularon en el sentido que después empezaron a decir con relación a la carta que ellos no lo habían anunciado. Ante toda esa situación de mentira que el Ejecutivo ha proyectado hacia los diferentes referentes, no solamente del magisterio, en la que dice una cosa y al rato dice otra cosa. O sea, todo eso ha llevado, ¿verdad?, a una situación abajo, a los que vivimos en el pueblo, sobre todo aquellos que no están informados. En el caso de Chiapas, con el gobierno que tenemos nosotros, Rutilio, su perfil que él trae es un perfil que cuando fue senador, en lugar de defender los acuerdos de San Andrés, apoyó la iniciativa de Vicente Fox. Y desde ahí, este señor que hoy nos gobierna fue rechazado totalmente por el pueblo de Chiapas. Hoy en día, ¿qué nos esperábamos como el Ejecutivo del Estado? En el caso de los maestros de Chiapas, la primera iniciativa lesiva y agresiva fue la ley del ISTEX. Es una ley que obliga a los maestros a subir las cuotas al servicio de la salud. Según esta ley iba a mejorar, y el resultado es lo mismo, y aún en una situación peor, en la condición en la que se encuentra el instituto. Anda en este momento con la idea de controlar la caja de ahorro, cuando esa caja de ahorro le pertenece a los maestros. La ley de UCICAM, como un instrumento punitivo, lo ha utilizado ¿para qué? Para que los compañeros de lucha no se acerquen y tenga él una base de maestros para la contrainsurgencia. Pero más sin embargo, todas estas acciones que ellos han realizado, como la que estoy planteando, no les ha servido. Al contrario, se les ha revertido por ser un gobierno, en lugar de utilizar la razón, utiliza el instrumento de golpeo. Esta situación en la que se vive y en otras situaciones que se viene arrastrando desde el gobierno de Manuel Velasco, como el problema de pagos, que son millones y millones de dinero que debe a muchos maestros. Muchos pensaron que en el gobierno de la cuarta se iba a solucionar, cosa que no es así. Hoy tenemos, ¿verdad?, un inicio de ciclo escolar con problemas de pagos, aumento de población estudiantil, incremento de grupos, y que hasta la fecha no tienen ellos presupuesto que a través de Hacienda vaya y se pague. Chiapas, debido al problema migratorio dentro del mismo estado y problemas migratorios que vienen
de diferentes países de la parte sur, la población ha aumentado. Aquí tenemos otro problema de atender a niños. Por eso el rezago educativo va en aumento. Niños que se han quedado sin recibir atención en escuelas porque no hay ya cómo atenderlos. Problemas de familias, sobre todo de los grupos más vulnerables en la población indígena, que no han participado, pero no es problema de los maestros, sino que es problema de desempleo, incluso de expulsiones que se han dado en el Estado. El gobierno, en lugar de darles apoyo para blindar al desempleo, los ha dejado en abandono a mucha población, incluso a gente mestiza, ya sea que las que viven sobre todo las que viven en la ciudad, porque los que viven en la población, en el campo rural, de una u otra forma soportan la situación en la cuestión de la alimentación. Este es el problema que tenemos nosotros los maestros, con los niños que no se les da el apoyo en la cuestión de becas directamente para que ellos puedan tener programa de internet y recibir clases en línea. Esto genera más deficiencia y el problema de artículos. Entonces, esta diversidad en la que vivimos nosotros es una situación de que la enfermedad se va acrecentando. No es posible que nosotros los maestros también estemos pagando de nuestro dinero, utilizando nuestros propios recursos para comprar internet, comprar equipos. Incluso hasta nosotros damos economía para sostener cuestiones de insumos dentro de las escuelas, apoyando a los niños en situaciones como fotocopias y otra índole, ¿no? Quizás esto no lo sabe la sociedad, pero gran parte de nuestro sueldo, una porción de nuestro sueldo se destina también al trabajo que realizamos todos los días. Todos los días nosotros estamos generando, ¿no? Esto es una situación que lo debe de saber el pueblo, porque también han hecho una campaña de que somos flojos, que cobramos y no trabajamos. Eso es mentira. Este ciclo escolar salió avante porque de una u otra forma todos contribuimos. El programa que ellos diseñaron a través de la televisión no funcionó y hoy inician con esa misma dinámica que no va a funcionar. El maestro es un bien necesario porque es parte del acompañamiento que se tienen a los niños y a las familias. Y considero de que este momento de lucha y este espacio de comunicación es importante, porque aunque sean detalles chiquititos que nosotros digamos, es parte de un diagnóstico en la que se encuentra el país. Yo la dejaría hasta aquí. Espero que los comentarios que haga los estoy haciendo desde mi práctica académica, de mis recorridos que hago en la lucha con mis compañeros, desde mis sentimientos, desde la forma también como nosotros a veces también tiramos lágrimas cuando vemos situaciones de niños en situaciones de extrema pobreza. Aun cuando no lo crean, somos profesores y tenemos alma y tenemos espíritu y amamos a este país. Ahí la dejaría. Gracias, compañero. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que eso es lo que estamos tratando de rescatar, que estamos recogiendo y retomando de la mano con nuestro pueblo su más fuerte sentir. Vamos a pedirle al compañero Rafa de Zacatecas que nos compartan sus opiniones. Gracias. Bueno, continuando con esta charla, con este intercambio de opiniones y de puntos de vista importante y con respecto a los acontecimientos de Chiapas de la semana pasada y algunas declaraciones hechas por el presidente. Desde mi punto de vista, yo creo que podemos coincidir con otros compañeros. Es, por decirlo menos, es perverso
o perversa esa intención, ese mensaje de hacer una comparación entre la coordinadora y Claudio X González y su grupo, sí, de chantaje, Mexicanos Primero. Entonces, desde nuestro punto de vista, eso es indicativo de que hay como un plan para desmontar uno de los sectores importantes, históricos, del magisterio a nivel nacional y, ¿por qué no, del pueblo de México, que es la coordinadora? Porque yo creo que esta alternativa, esta plataforma, la de la CENTE, no solamente ha encabezado o ha estado presente en luchas importantes que tienen que ver con los derechos de los trabajadores de la educación, con la defensa de la propia educación pública, por la seguridad social, por el empleo, por el salario. O sea, no solamente ahí hemos estado presentes, sino que hemos estado presentes también en otros procesos de lucha que van más allá, digamos, de nuestro espacio. Entonces, yo creo que sí hay como una intención, hay toda ya una campaña para desmontar hasta donde sea posible esta alternativa que desde el punto de vista del gobierno federal, todo así lo indica, no, debería de ser un ente solamente negociador, un ente que solamente le plantee asuntos y problemáticas para él, resolverlas cuando considere que debe de resolverlas, para atenderlos cuando ellos políticamente y mediáticamente consideren que es el momento oportuno para hacerlo. Entonces, nosotros ahí creo que debemos de obrar con mucha serenidad, con mucha cautela, pero también con mucha decisión, porque seguramente hay todo un plan para desarticular las posibilidades de lucha que tenemos los profesores del país, organizados del país, los profesores de lucha. Entonces, yo ahí haría como un primer señalamiento, una primera propuesta, y creo que bien vale la pena trabajar un proceso unitario, porque la problemática cada vez se está poniendo más complicada. No solamente hay problemas a nivel del sector educativo, hay problemas comunitarios, hay problemas fuertes de inseguridad, donde a pesar de la militarización del país y el hecho de que cada vez aparezcan más cuarteles militares, tanto del ejército como de la policía nacional que acaba de ser aprobada, la Guardia Nacional. A pesar de eso, la cuestión de la seguridad es un asunto que está generando respuestas, que está generando inconformidades. Entonces, el hecho de que las mineras canadienses principalmente, pero que también pertenecen el capital a otros países, están haciendo de la suya, devastando el medio ambiente. Entonces, todo esto está generando digamos, un escenario donde yo creo que tarde o temprano la gente va a responder. Entonces, no se diga en el campo el retiro de programas sociales que paliaban las posibilidades de salir adelante a partir incluso de reconocer que era insuficiente la atención que se daba a partir de esos programas. Aún así, el gobierno federal ha retirado prácticamente todos los apoyos al campo y canalizado algunos por otras vías, pensando desde nuestro punto de vista crear una nueva clientela electoral, o bien darle seguimiento a los clientes electorales que ya tenían, digamos, amarrados o considerados como suyos o como propios, que hay que movilizar en el momento que haya procesos de carácter electoral. Entonces, para nosotros hay como una especie de descomposición social, pero es una descomposición que toca al gobierno, que está presente en la estructura más alta del Estado, está presente a nivel digamos, del empresariado, está presente
a nivel de las cúpulas de los partidos políticos y obviamente está presente en las representaciones oficiales de los sindicatos y de otras instituciones. Entonces, todo esto para nosotros va a contribuir a la generación de ese escenario de lucha, de inconformidad y de respuesta necesaria que la gente organizada y que aspira a otras condiciones de vida, tenemos que responderle. Entonces, en particular, yo observo eso y, bueno, perdón, sería como en lo general, y en lo particular, esto nosotros también lo observamos a nivel de lo que está sucediendo en el ámbito educativo, donde se requiere efectivamente discutir entre profesores, con los padres de familia, con otros actores sociales que puedan contribuir a hacer de este proceso que tenemos ya, digamos, enfrente o que estamos viviendo el regreso a clases, hacerlo un proceso pensado, racionado, organizado, para cuidar no solamente que los pequeños aprendan, sino también cuidar la vida de los pequeños y la vida de todos aquellos que van a estar relacionándose en esta etapa complicada de la pandemia. Saludos, compañeros. Muchas gracias, compañeros de Zacatecas. Bueno, yo creo que es importante este gran reencuentro en esta mesa para poder ponernos en sintonía y buscar todas nuestras afinidades, construyendo la lucha y el poder desde abajo, por lo que estamos convencidos en bien de nuestro pueblo. Y bueno, vamos a pedirles en esta tercera ronda, recordarles que son 3 minutos por participante en esta ronda, que es las formas de lucha de la gente y de los movimientos comunitarios que usan formas de lucha legales y directas. Son justas y necesarias, o son innecesarias y devienen en provocación en un país donde la democracia es una realidad. ¿Quién es el provocador? ¿AMLO o la gente? ¿AMLO o el movimiento social? Desde sus circunstancias, como activistas y representantes de movimientos sociales, ¿qué se debe hacer frente al gobierno de Obrador y la clase política intelectual? Representada por todos los partidos paleros que son orquesta atrás del presidente, en la lógica de enfrentar el desastre nacional desde una óptica popular. ¿Cómo debe interpretarse la consigna? Que se vayan todos. Empezamos esta tercera ronda pidiéndoles de favor que nos ajustemos a los tiempos, son 3 minutos. Adelante, compañero Miguel Ángel. Bien, pues bien es cierto, haciendo un análisis preciso, pues todas las formas de lucha son válidas. Mientras se tenga un argumento y un beneficio en común, la lucha es válida. Es algo que no debe terminar. En ocasiones se ha juzgado a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con la intención de tener excesos en cuanto a la lucha. Pero los ideales, los motivos y las necesidades en cada lugar son diferentes. Las reacciones también de cada uno ante la marginación, ante todo tipo de necesidades que es por desinterés y que el mismo gobierno es indiferente ante los requerimientos de la población, pues a veces hay quienes sí los toman muy a pecho y se valen por juzgar sin entender que la lucha de cada persona es diferente. Hoy la Coordinadora Nacional viene desde sus bases removiendo cierto tipo de cartuchos que quedaron por ahí pendientes, también resuarciendo algunos de los requerimientos, pero también necesitando soluciones a demandas añejas. Eso es una de las realidades que no se ha puesto sobre la mesa, porque a fin de cuentas siempre le han quedado a deber la mitad. Es ahí donde empieza esa pugna y donde se toma una provocación al gobierno actual por seguir, después de haber hecho cientos de promesas, al igual que lo hace cualquier político, haber hecho cientos de promesas que finalmente dejó en el olvido, que es donde viene a juzgarse quién es quien provoca a quién, pero tal vez sea más el cansancio, la necesidad de las bases magisteriales las que no ha podido solucionar su misma dirigencia, y es por eso que la exigencia recae en quien ahora
pues conduce los destinos del país. Es ahí donde nos damos cuenta que seguimos, o más bien estamos atascados en un espacio de gobierno que al principio fue deslumbrante para algunos. Al tiempo se empezó a entender como más de lo mismo y al final llega el cansancio y la desesperación y de donde viene la petición que se vayan todos. Todo ese grupo de partidos contrarios que son aquellos que de alguna manera no han podido cumplir sus intereses, todos esos partidos que de alguna manera no han podido llegar a los espacios, pues se han convertido en personas que están en contra de todo y a favor de nada. Muy válidos, sus juicios también son válidos y sus espacios que buscan o sus intereses pudieran ser también juzgados de diferente manera. Hoy, a mi punto de vista, veo a la gente centrada, veo a una gente que quiere cubrir las necesidades de su baje magisterial y veo a una gente que exige lo que le han quedado de ver durante mucho tiempo. Diferentes corrientes de lucha emanan de esta misma Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero también entendemos que el gobierno se entiende como una provocación a la indiferencia, a la marginación y al desinterés que tiene de destrabar todas esas peticiones que no son nuevas, que son peticiones que han seguido por la posteridad y que si vemos quién tiene razón o tratamos de sopesar quién es la persona que en realidad puede solucionar, es ese mismo el que puede poner el orden. Así es que entenderemos como el gobierno alguna parte y entenderemos a la coordinadora como otra. Pero el interpretar la frase que se vayan todos es un llamado o una llamada de atención a todos aquellos que durante su espacio trinchera que les ha permitido el gobierno estar ahí, han quedado a deber, han sido incompetentes y no han sido capaces. Porque no podemos decir que tenemos un gobierno de perfección. Es por eso que existe la demanda real de una nueva corriente política alternativa, sana, que en realidad mejore mucho más a los cambios políticos que ha habido en el país, que esté con esa base del pueblo y que en realidad sirva al mismo en su totalidad, sin compromisos, sin argucias y sin estar ahorcándose con la historia que arrastra a través de los compromisos que los ha llevado los puestos públicos que hoy mantienen. Hoy la gente indica otro rumbo. Hoy se podrá juzgar de radical. Hoy habrá quienes puedan discernir de lo que uno piense. Pero para mí llevan su rumbo, las luchas son válidas y los juicios los dejamos de lado. A fin de cuentas, el fin justifica los medios y los argumentos ellos mismos los tienen. Hoy queremos decir que es cierto, el gobierno ha puesto su parte para que esto siga de esa forma y el gobierno no se ha preocupado por solucionar de fondo los problemas enraizados de hace años atrás. Muchas gracias, compañero Miguel Ángel. Vamos a pedirle su participación al compañero Chiapas. Compañero Josué. Muy buena. Seguimos en el escenario. Creo que históricamente nuestro país ha tenido situaciones muy difíciles y dentro de esos segmentos de tiempo han entrado a la lucha los pueblos originarios, han entrado a la lucha el campesinado y esto lo podemos ver en la Revolución Mexicana. ¿Quiénes son los que le entraron a la lucha? Creo que desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días son las variantes que han nacido, han surgido desde esos momentos a la lucha. Y creo que hoy en el escenario la gente es un referente con mucha amplitud, porque es una gente que tiene una estructura en las 32 entidades. Es la única. Creo que en su momento el movimiento campesino hizo lo suyo como los pueblos originarios. Y hoy nos toca a nosotros. Y dentro de nosotros están los pueblos originarios y el movimiento campesino. Pero hoy creo que como variantes diversos que somos, estamos en el escenario. La gente puede
tirar un gobernador, cambiar gobierno. Lo puede hacer. Es como lo que se le planteó aquí en Chiapas hace unos meses, cuando el gobierno del estado y los oídos sordos del presidente de la República empezó a levantar un gigante dormido. ¿Y cuál es ese gigante dormido que levantó en estos días acá en Chiapas? Es al movimiento evangélico protestante, cuando meten a la cárcel a un pastor, humilde pastor. Con todo lujo de la fuerza y la prepotencia, llegó la guardia y llegaron todos los cuerpos coercitivos en helicóptero a sacar a un pastor. La reacción fue rápida, se levanta un movimiento y se le planteó al gobierno: ¿cuánta gente cristiana hay en Chiapas que puede en un momento dado poner y quitar? Así se lo plantearon y están en los videos. Y yo creo que la gente tiene eso, o sea, tiene esta cobertura, esta fuerza. Lo único que hace falta es entrar a un nivel más allá, porque puede mover mucha gente con toda la estructura. En cada maestro hay una familia. En cada maestro hay un liderazgo en las comunidades. Yo creo que no sé hasta dónde este gobierno quiere llegar con medir fuerzas, que lo único que generaría era una situación y poner en riesgo nuestro país. Creo que lo que ha dejado de utilizar este gobierno que dirige López Obrador es la cuestión del diálogo. No ha privilegiado el diálogo, un diálogo serio, responsable, porque la gente no solamente lleva un problema a la defensa de la educación o la defensa de los derechos del trabajador, sino que lleva muchas consignas que desde las comunidades a los maestros, el campesinado o la sociedad confía. Llevamos muchas demandas, no solamente una. Desde salud, activación del campo, infraestructura, porque es parte del trabajo que un maestro acumula en cada región del país. Creo que si Peña Nieto llevó al despeñadero a este país, no sé hacia dónde lo está llevando López Obrador, si a él le corresponde ser el fuego de incendiar todo esto. Yo creo que esta situación en la que estamos viviendo, si el gobierno lograra de una u otra forma sensibilizar su conducta y sentar en la mesa, creo que muchas cosas pudiesen salir. A mí me llamó la atención el video uno de los videos cuando López Obrador le levanta la mano al gobernador de acá, y diciendo que es un gobernador, ¿verdad? Que se le dé respeto. Cuando dijo, nos dejó una frase ahí, nos dijo: maestros, analicen y reflexionen. Así dejó una consigna. Deberíamos de analizar esa consigna cuando digo al magisterio de Chiapas: analicen y reflexionen. Esta consigna la debemos de analizar. Si fue una amenaza de que en los próximos meses ya no estaría él al frente, sino que dejaría todo el aparato del Estado coercitivo hacia todos nosotros. Yo así lo veo. O la otra es bajar la guardia y sentarse, pero sentarse a atender las demandas. Y creo que la consigna más grande en este momento es regresarle el espíritu social de justicia a nuestra Constitución. El artículo 3º, el 27, el 123, y por ahí tenemos también otros artículos como el 130, ¿no? El regresar, porque fue lo que se destruyó y lo tronaron, ¿no? Dejar todos los recursos y toda la soberanía a mano de los países extranjeros, como en los tiempos de Porfirio Díaz. Él se hace un demócrata, levanta la mano, que es la bandera de los padres de la patria, de Juárez y de Francisco y Madero. Creo que si esos personajes estuvieran en este momento,
lo cuestionaran por la forma como él está tratando de proyectar una filosofía, ¿no? Yo creo que hoy debe de proyectar una más práctica, más razonada, y darle al país, como él siempre lo ha planteado, lo que le robaron los gobiernos neoliberales desde la época de los 70, desde Echeverría hasta la época. Entonces yo creo que hoy ya no hay que, yo creo que este gobierno debe de dejar el discurso y ponerse a trabajar. Si quiere sacar la bandera, yo creo que lo primero que debe de hacer es convocar a una unidad nacional, para que en esa unidad nacional, yo creo que en un buen tacto político, hasta las fuerzas que están en contra de este gobierno pueden dar granos de arena y empezar a sentar las bases para una transición democrática hacia lo que esperábamos. Tenemos ejemplo de Polonia con Walesa y tenemos muchos ejemplos, pero creo que duró tanto tiempo para llegar al poder y perder todo ese deseo de llegar al poder en pocos días. Yo creo que se le hace un llamado al Ejecutivo Federal de que creo que es momento de rectificar y proyectar una humildad y atender al peor de los enemigos. Por ahí hay una consigna bíblica que dice de que cómo amar a la persona que no queremos, que ese es el punto más duro que un ser humano debe de sentir. Entonces yo creo que si no aprovecha ahorita esta situación y sentarse, al rato creo que va a ser un momento de lamentaciones, como hemos dicho nosotros los chiapanecos. Escribir un libro de lamentaciones en este momento de crítica va a ser muy difícil. Yo creo que nadie quiere escribir una página de la historia de lamentaciones en Chiapas. Hoy tenemos una población de maestros jóvenes que están dispuestos a ofrendar sus vidas en aras de un mejor México, pero no se van a dejar mancillar ni por López Obrador ni por otro gobierno que venga. Chiapas creo que es un referente que requiere atención. Chiapas necesita una nueva constitución, un constituyente, un nuevo pacto hacia la federación. No podemos seguir viviendo en la pobreza ni en la mentira. Y la verdad, la gente es un referente que en este momento puede él hacer mucho. Desde Chiapas, un saludo, compañeros. Gracias. Gracias, compañeros. Vamos a pedirle su opinión, su aportación al compañero Rafa Cervantes de Zacatecas. Bueno, con respecto a la estrategia de lucha de la coordinadora, yo considero que dada la temática que se vive, no solamente en el ámbito educativo, sino más allá de nuestro ámbito, trasciende de hecho nuestras fronteras. Desde nuestro punto de vista, esa táctica hay que seguirla reivindicando, esa estrategia de lucha, de resistencia, de combate diario, permanente, siempre buscando mejores condiciones de vida y de respuesta a la problemática que se tiene. Entonces, yo ahí no tengo dudas. Tiene uno a veces algunos comentarios que hacer porque, por ejemplo, la coordinadora tradicionalmente reivindica su táctica de lucha, que es, dicen ellos, o decimos, la movilización, negociación y movilización. Pero bueno, yo en este nuevo contexto me pregunto, ¿qué tenemos que negociar con el gobierno federal que te niega, que te llama grupo chantajista? Yo, a partir de las declaraciones que hace en Chiapas, ubico que hay una especie de rompimiento y de decisión desde el gobierno federal para replantear esta buena relación, por llamarle así, que se tenía con la coordinadora y con otros espacios de lucha, obviamente. Entonces, creo que el gobierno está en la lógica de que para ellos o para él, el mejor maestro es el maestro sumiso
el maestro callado, el que acepta sin crítica alguna todas las disposiciones dictadas desde arriba, de manera vertical. Entonces, yo creo que ahí solamente haría como ese comentario. Creo que deberíamos repensar esa cuestión, porque desde mi punto de vista nada hay que negociar ahorita con este gobierno, porque está claro que ya hay un trazo para darle continuidad y seguimiento por la vía legal, jurídica, puesto que a cada momento se nos restrega en la cara que estamos en un estado de derecho. Entonces, se entiende entonces que hay una determinación y una definición en el sentido de seguir promoviendo todo lo que ahorita se ha legalizado, se ha normalizado, y que bueno, digamos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores a nivel federal y los legislativos locales han jugado y digamos, su rol importante para oficializar el desconocimiento de derechos, la disminución de derechos, el saqueo de los recursos naturales, digamos, en todos los ámbitos, en todas las dimensiones posibles, desde el agua hasta el aire. Entonces, yo creo que muy pocas cosas tendríamos que negociar, pero por eso planteo que a lo mejor nuestra táctica debería ser movilización permanente, generación de condiciones para enfrentar esta situación de otra manera, de tal manera que en corto tiempo estemos pensando en la construcción de un escenario mucho más favorable para plantearnos retos cada vez más complicados. Entonces, yo así lo observo en un primer término. En un segundo término, creo que esta consigna de que se vayan todos, para mí tiene sentido. Yo ubico una descomposición, digamos, en todas las instituciones de lo que llamamos Estado. Desde la más sencilla, desde la más simple, o desde las de abajo, hasta la más alta, que es, se puede decir, el gobierno, el rol que le toca jugar al gobierno federal. Hay una descomposición que pasa por todos los estratos, que pasa por todos los ámbitos de lo que le llamamos Estado. Y bien valdría la pena a lo mejor recuperar otras experiencias que le van dando sentido a este tipo de consignas. Tal vez no sea el momento en el cual, al arrancar nosotros con una consigna de esta naturaleza, la mayor parte de la población vaya, digamos, a identificarse en ella y vaya a jugarse lo que tenga que jugarse, pensando en que es necesario deshacernos de todos estos lastres que impiden una vida digna y generosa para la mayor parte de la población en nuestro país. Recordemos que se habla de más de 60% de la población mexicana que vive en la marginación y en la pobreza. Entonces, yo digo que ese solo dato significa que el modelo económico, social, que impera en nuestro país, que obviamente no se va a resolver en 3 años, bien vale la pena ponerlo a discusión, pensando en que la población debe de soñar con otras aspiraciones y con otras posibilidades, con otra forma de vida. Entonces, yo con respecto a la consigna creo que valdría la pena recuperar otras experiencias. Me parece que en nuestro propio país se han dado experiencias en ese sentido a nivel estatal, a nivel local o a nivel sectorial, que han posibilitado la movilización, el hecho de que la gente se involucre y vaya convirtiéndose cada vez más en el sujeto colectivo, social, histórico que se requiere constituir para enfrentar esos nuevos retos. De igual manera, creo que bien vale la pena recuperar experiencias en este mismo sentido en otros países. Yo en particular recuerdo el de Argentina por allá a inicios de este siglo, donde la mayor parte de los argentinos se plantearon esa consigna, que se vayan todos ante la debacle, ante las consecuencias de un modelo económico criminal
que los dejó, por llamarle lo menos, encuerados prácticamente en sus derechos y en sus aspiraciones de una vida diferente, bajo el modelo económico capitalista. Entonces, yo creo que bien valdría la pena uno a veces pudiera arrancar como de ejemplos claros y concretos. El caso de Zacatecas. Nosotros, a pesar de que va a gobernar la 4T, a partir del mes de septiembre, nosotros vemos que en poco tiempo un sector importante de zacatecanos andarían bajo esa consigna, puesto que ahorita no se entiende si efectivamente son de la 4T, la cuarta transformación, si de veras van a ser funcionarios los nuevos gubernamentales que van a asumir sensibles a toda la problemática social, porque la composición del gobierno prácticamente, como se vio en el proceso electoral, está llena de arribistas, de gente del Verde, de gente del PANAL, de gente priista, panistas, y paremos de contar. Entonces, yo creo que ese signo pequeño, local, es yo creo que un indicativo de que bien vale la pena y empezar a discutir esta consigna que nos puede servir para detonar procesos organizativos y de rebeldía entre la sociedad, entre la población, entre el pueblo, sus organizaciones más combativas, pensando en un escenario diferente y pensando en que necesitamos hacer lo mejor que tengamos que hacer para dotarnos de una patria diferente, de un gobierno distinto, emanado desde abajo, y que se plantee organizar a la gente, no adoctrinarla, no controlarla a partir de programas sociales, no ver a la gente como clientes electorales. Bien vale la pena plantearnos nosotros el rompimiento con esas inercias que se reproducen con mucha facilidad, aún en este gobierno. Entonces, esos son mis puntos de vista, compañeros. Bueno, muchas gracias. Gracias al compañero de Zacatecas. Vamos a pedirle al compañero Marcos Tello Chávez, que es integrante de la Coordinadora Nacional de Nuevo País, que nos pueda englobar todos estos temas y darnos el posicionamiento que Nuevo País tiene hacia estos temas que ahorita tratamos y la postura contra el neoliberalismo y la política de López Obrador, que ha venido golpeando cada vez más a nuestro pueblo. Le pedimos su participación y apoyo al compañero Marcos Tello. ¿Sí se escucha, Verónica? Sí, ¿Sí? Marcos, adelante. Bueno, Nuevo País acaba de emitir un posicionamiento, sí, es muy directo, pues, sobre lo que aconteció en Chiapas. En primer lugar, nosotros ratificamos nuestra solidaridad, nuestro hermanamiento con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No solo porque hay compañeras y compañeros de Nuevo País en ese proceso que ya es histórico, 40 años, más de 40 años, sino porque consideramos que su causa es justa, que sus reivindicaciones son absolutamente razonables, porque también entendemos que la respuesta de Andrés Manuel López Obrador ha sido verdaderamente deleznable. Se ha reunido con la dirigencia de la coordinadora durante 18 ocasiones y no ha aportado mayor salida a los problemas que se le han manifestado en la mesa y no cumple con la palabra empeñada, pues, en estas mesas. Como Nuevo País hemos discutido esta circunstancia desde hace ya tiempo. Nosotros entendemos que la respuesta de Andrés Manuel López Obrador
el pasado 27 de agosto en Tuxtla Gutiérrez no es accidental. Como todo mundo conoce, López Obrador es un personaje que tiene sus maneras muy particulares, que luego se deja llevar mucho por sus arranques de soberbia, ¿sí? Entonces, podríamos minimizar lo que pasó el 27 y decir que solo fue un arranque de soberbia. Las declaraciones posteriores, las actitudes a veces propias de nuestro machismo mexicano, como eso de que me hacen lo que el viento a Juárez, en el contexto de lo que venía sucediendo en Chiapas, podría decirse de esas expresiones que, bueno, son parte del actuar caprichoso de quien hoy ocupa la presidencia, pero no, creo que algunos compañeros de aquí tienen completamente razón. Hay ya todo un proyecto, ¿sí?, que tiene que ver con el desmantelamiento, no solo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino de todo proceso que se coloque realmente en la izquierda, que no sea de derecha, que no sea neoliberal. En realidad, el gobierno de la 4T es un gobierno de continuidad neoliberal. Se puede revisar punto por punto de toda su agenda económica, política y cultural, y es un proyecto que da continuidad a el proceso que se inicia o que se radicaliza a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El Plan Puebla-Panamá, toda esta política económica basada en el control de las variables macroeconómicas en el marco del programa del Fondo Monetario Internacional, todos estos procesos de militarización y militarismo que van más allá de lo que habían de alguna u otra manera llegado los últimos gobiernos, el gobierno de Fox, Calderón y Peña Nieto. Entonces, podemos ver otros aspectos, incluso las políticas laborales y salariales. Él se ufana de que el salario mínimo creció, de un crecimiento del 50%, a veces habla de más, pero en realidad se trata de un proceso de redistribución de la miseria. Muchos de sus proyectos de asistencia social, de bonos neoliberales, de bonos clientelares, tienen que ver con una redistribución de la riqueza de los salarios de las capas más bajas y desprotegidas de la población. Particularmente los maestros resienten esta circunstancia. Sus percepciones han caído, sus derechos han caído, pero eso esa dinámica la encontramos dentro de los sectores formales de la clase trabajadora y dentro de algunos sectores medios. Los ahorros de López Obrador en parte vienen de toda esta política de austeridad en contra de la clase trabajadora. Entonces, para Nuevo País, para nosotros, lo que ocurrió el viernes 27 de agosto en Tuxtla Gutiérrez, frente al cuartel del ejército, frente a la zona militar, no es un acto menor, ni es algo circunstancial, no es un desencuentro. En realidad es la confirmación del carácter del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Es un gobierno neoliberal, es un gobierno de derecha, entre comillas, liberal progresista, pero al fin y al cabo neoliberal, y es un gobierno que da continuidad a los proyectos de la contrainsurgencia de las mafias del poder. No solo hay una mafia, Obrador mismo está construyendo una mafia, y parte de la mafia que está construyendo tiene acento
¿sí? O está sentada en toda esta región de Chiapas, Tabasco, ¿sí? Campeche, y tiene que ver ahí con grupos de familiares, con grupos de incondicionales, tiene que ver con el propio Rutilio Escandón, pero también tiene que ver con los anteriores gobernadores, en el caso chiapaneco. Obrador intervino para que quedara Sabines, intervino también para respaldar a Manuel Velasco Cuello, que pues está bajo la sospecha de corrupción. Por eso resulta grotesco lo que afirmó Andrés Manuel López Obrador, de que la gente se la llevaba bien con Manuel Velasco, cuando en realidad Obrador se la llevaba bien con Manuel Velasco. Incluso estas redes de corrupción que incluyen a su hermano Pío Obrador, tienen que ver con Manuel Velasco, por hablar de este gobierno, pero podemos retroceder hasta Sabines, hasta Juan Sabines. El hermano estuvo recibiendo dinero de Velasco. Con Velasco, con la familia Velasco, tiene una relación casi familiar. El abuelo del exgobernador, pues de alguna u otra forma, bueno, no de alguna u otra forma, de manera evidente, apoyó al propio Andrés Manuel. Entonces, hay una mafia del poder que representa a Andrés Manuel, y así está jugando. ¿No se escucha? No, necesitas ver tu micrófono. Ahí está bien. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿O no se escucha? Sí, sí, ¿O es, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí. A ver, se escucha. Sí, se escucha. Bueno, decía que en realidad es un abuso lo que hace Obrador cuando acusa a la gente de mantener buenos tratos con el exgobernador Manuel Velasco Cuello. En realidad, quien ha mantenido tratos mafiosos con él, pues es Obrador, es particularmente su familia, ¿no? Pío Obrador, pues que recibía dinero directo, y ahí están los videos de este gobernador. Recibía dinero directo de un personaje que Obrador había, de alguna u otra forma, nombrado para que ocupara todo lo que tiene que ver con la compra de medicamentos. O sea, criticando a los otros de corruptos, que lo eran, muy corruptos, ponía a otro corrupto, ¿sí? Que había estado cooperando para sus campañas. Obrador se mueve en esta dinámica. Obrador es una persona que miente sin vergüenza alguna, no tiene reparo. Lo mismo ocurre cuando iguala la gente con Frena, con la ultraderecha. O sea, a Obrador se le olvida que tiene a la ultraderecha en su casa. Ahí tiene a Alfonso Romo. Alfonso Romo fue pinochetista, cercano a toda esta corriente que ahora ha sido muy denunciada del Yunque, ¿sí? Tiene en su espacio, ¿sí?, a Ricardo Salinas Pliego, que era el verdadero jefe de Esteban Moctezuma Barragán. Esteban Moctezuma Barragán es el que mantenía relaciones estrechísimas, no solo con Claudio X González, sino prácticamente con toda la oligarquía. Ahí están los datos, nada más es cuestión de buscarlos, ¿sí? Con sectores de la propia ultraderecha. A quien tiene a este personaje que administra los asuntos agrarios, que es Villalobos, partidario, ¿sí? O más bien, podríamos asegurar casi, empleado de Monsanto, ¿sí? Obrador, la verdad es que se muerde la lengua, ¿sí? Porque también tiene a Ebrard. Ebrard es un personaje clave dentro de la oligarquía mexicana e internacional, que mantuvo estrechas relaciones y las mantiene con sectores de la ultraderechista, con sectores ultraderechistas de los Estados Unidos. Pues él trajo a México a Giuliani. ¿Quién era este señor que fue alcalde de Nueva York?
pues el dueño de alguna de las empresas militares que sirvió para cometer el genocidio de Irak. Era el responsable de la seguridad en Bagdad en plena ocupación yanqui. Ebrard lo trajo a México para que asesorara el programa de seguridad local. Le había ofrecido $300 millones. Ya luego, quién sabe qué pasó. Dice que nada más le iban a pagar 5, que luego el señor Giuliani, por ser tan buena persona, no quiso cobrar, ¿sí? Pero de todo esto sabía Obrador, de todo esto. Y Obrador mismo, que se presenta como un demócrata, ¿sí? Pues era el más fiel aliado de Donald Trump durante toda esta etapa que Donald Trump ocupó el gobierno de los Estados Unidos. Planteó en un principio Obrador que lo iba a enfrentar, iba a evidenciar su locura prácticamente racista, fascista, digámoslo así, y finalmente, pues, hizo migas con él, ¿no? Y cerró filas con él. Entonces, es ese Obrador que señala a la ultraderecha, que está acostumbrado a igualar al movimiento social con antorcha campesina, lo cual es una verdadera infamia, ¿sí? Es ese Obrador que todas las mañaneras miente, miente y miente. Entonces, para cerrar, ¿qué hacer frente a todo esto? Creo que hay que salir y explicar a la población qué está pasando en México, argumentar, informarse, soportar nuestras afirmaciones en datos que no le gustan a Obrador, pero pues son los datos que ofrece la realidad, que incluso ofrece su gobierno. La crisis que estamos viviendo no tiene salida en el corto plazo, no va a haber crecimiento económico. Algunos analistas, incluso del propio gobierno, están hablando de que en 6 años vamos a tener 0 crecimiento económico. Esto se traduce en una reducción del producto que hay que, de alguna u otra manera, repartir, aunque sea mal, dentro de la población. ¿Qué ha salvado a Obrador en esta situación de caída? Pues las remesas de los migrantes, $50,000 millones este año. ¿Para qué se usan? Para engordar a Urrera o a Walmart, ¿no? Donde los hermanos de Ebrard eran socios, para engordar a todas estas corporaciones, ¿sí? ¿Para qué se usan esos recursos? ¿Sí? Para generar procesos de parasitismo social. Es más de 3 veces lo que Obrador usa en sus programas estrella, en sus programas especiales. Entonces, lo que tenemos hacia adelante es el agravamiento de las condiciones sociales. Y Obrador, desde siempre, no es desde ahora, tomó partido por los intereses de las grandes corporaciones. Por eso firmó el nuevo TLC, el TEMEC, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a un gobierno que va a estar simulando una y otra vez, va a brincar de un tema a otro, frente a un gobierno, ¿sí? Y frente a unas personas que son parte de la descomposición de la élite neoliberal que malgobierna México, de la élite compuesta por todos los partidos, por sus intelectuales. Sufren un proceso de putrefacción, ¿sí? Generalizada. Los mismos sainetes que todas las mañanas protagoniza el presidente y sus opositores, tiene que ver con todo este ambiente de pérdida de rumbo en términos de la nación, pero particularmente con esta esfera de los intereses mezquinos, cortos. Esto se vio incluso ahora que ellos conmemoraron la destrucción de México Tenochtitlan. No hay tiempo aquí, pero sus propios intelectuales reflejan esta podredumbre. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Pues, en primer lugar, reconstituir nuestras filas, pulir nuestras plataformas de lucha, nuestro proyecto de nación, que está muy adelante del proyecto de nación de Andrés Manuel. ¿Qué tenemos que hacer? Construir una gran alianza nacional entre las clases proletarias, entre las naciones y pueblos originarios, una gran alianza con sectores medios de la población a los que Obrador ha estado ofendiendo de manera permanente, calificándolos de fifís, cuando el propio Obrador es un fifí, él y sus hijos, su familia, ¿no? Los califica de pequeña burguesía aspiracional, cuando él es el ejemplo, junto a algunos otros como Calderón, por poner un ejemplo, ¿sí? De esa pequeña burguesía, de esa clase media aspiracional, que a veces está dispuesta a vender a su alma al diablo para encumbrarse. Entonces tenemos que construir una gran alianza nacional, tenemos que trabajar esta idea de un nuevo constituyente, de un pacto basado en el respeto y la reciprocidad, ¿sí? El reconocimiento de los derechos de todas y todos, y tenemos que plantearnos el que se vayan todos. Ellos llevaron al país a este desastre. Alguna gente decía hace meses, déjenlo gobernar, acaba de entrar, ¿sí? Algunos ya casi no quieren decir eso porque ya tiene 3 años y ya se vio de qué tamaño es su propuesta. Entonces, en realidad, la gente de Morena, que viene del PRD, tenía años gobernando. Años antes de que se presentara esta situación de 2018. Chiapas es un ejemplo. Los últimos 2 y 3 gobernadores con 15 años, son de mal gobierno, de gente obradorista que venía del PRD, ¿sí? De alguna manera, o de gente como el exgobernador Manuel Velasco, que contó con su apoyo, con su aval, ¿sí? Lo mismo sucede en la Ciudad de México. Hay reportes que hablan ya del desastre social de la Ciudad de México, ¿sí? Después de, ¿cuántos años? Más de 20 años de perredismo, ¿sí? Obradorismo. Es un desastre la Ciudad de México. Ahí están los indicadores y no son los míos, son los del gobierno, los del gobierno federal. Estamos en una situación similar a la que dejó este señor Espinosa Villarreal, ¿sí? Ustedes vean por donde pasó el PRD, Michoacán. La gente que fue gobernadora, Batel y el otro Godoy, están en la cuarta transformación. Michoacán es un desastre. Y revisen cada lugar, Zacatecas, qué pasó con la gobernadora que es que comunista, esta señora tan complicada, pues, ¿no? Que se les ofertó ahí como comunista. En fin, o sea, ustedes pueden revisar Tlaxcala, pueden revisar Guerrero, Amalia se llama. Pueden revisar Baja California Sur, pueden revisar ahora cada gobierno donde está Morena, donde dice que ganó y no sabemos quién ganó, porque son los viejos grupos, ¿sí? E incluso hay quien denuncia públicamente pactos con la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir una alternativa propia, buscar la unidad, superar nuestras estrecheces sectarias, poner en el centro actitudes y disposiciones generosas para llegar a un gran acuerdo nacional con todas y con todos aquellos que no se resignan a ver que nuestra nación prácticamente desaparezca, engullida por los intereses extranjeros en medio de la generalización del desastre, de la miseria, de la tristeza, de la pérdida de sentido humano, porque no puedes tener un sentido si no tienes patria, si no tienes un lugar, ¿sí?, que reconozcas y asumas como
el puente, ¿sí? La palanca que te permite amar al mundo y amar a la humanidad. Este gobierno de la 4T ni es continuidad de los procesos revolucionarios que forjaron en parte esta nación, ni tampoco es ningún tipo de revolución. Necesitamos una revolución democrática. Esta revolución es antioligárquica, es antiimperialista, tiene que ver con recuperar nuestras tradiciones comunitarias, recuperar y reconstruir los procesos de ciudadanía democrática, tiene que ver particularmente con reencontrarnos como pueblo, con nuestras raíces, con nuestras clases trabajadoras, con las clases medias que no han, digamos, sido contagiadas de manera definitiva por toda esta cultura gerencial, por toda esta cultura individualista, enfermiza. Esas clases medias que también tienen mucho que aportar y aportan cada día en este proceso que necesariamente se tiene que convertir en un proceso de resistencia nacional contra la clase política antinacional, la clase política neocolonial, contra esa oligarquía empresarial también de carácter neocolonial. Eso es lo que estamos planteando. Disculpen, ya fue mucho rollo y muchas gracias. Hasta luego, y me pareció muy bueno el programa con los testimonios de la base. Obrador quiere escuchar a la base, bueno, aquí hay una muestra, y no lo digo de manera simulada. Nos conocemos y estos maestros son maestros de base que han dado su vida por los niños, por la educación para México, y que siguen dando muestras de que no todo está perdido. Muchas gracias, maestros. Muchas gracias, Verónica. No, gracias a todos ustedes. Marcos, compañero dirigente nacional del Nuevo País, quisimos que nos enmarcara toda la visión y la línea política que se va siguiendo y se va caminando también en las organizaciones sociales. No es que no llevemos rumbo, llevamos rumbo, pero estamos de la mano con nuestros pueblos, con nuestros papás, con nuestros niños, y con una gran preocupación y un gran amor por la educación y por nuestros niños. Desde ahí, desde esa plataforma, pues viene a ser el cambio y la transformación, el rescate de nuestra patria que queremos para poder tener una vida digna. De verdad, agradecerles a los compañeros, al profe Rafa Cervantes de Zacatecas, al compañero profesor José Rodríguez, compañero profesor Miguel Ángel Chávez, el compañero Nobel Galván, y desde luego al compañero Marcos Tello, gran dirigente político de Nuevo País. Estamos de vuelta en la siguiente mesa redonda. Yo creo que vamos a continuar posteriormente, y bueno, decirles que aquí estamos en el marco de este plantón, esta rueda de discusión muy, muy buena, y agradecerles a todos por su tiempo y sus participaciones. Estamos en la lucha, compañeros, hasta la victoria, con el pueblo hasta la victoria. Gracias.